a entrar al estudio de lo que es el Espíritu Santo. Es mucho, mis hermanos, lo que tenemos que hablar, que aprender, la doctrina del Espíritu Santo, quién es, qué hace, cuál es la función, es o no es una persona, dónde está. En fin, mis hermanos, debemos de aprender esto. Esto es doctrina para la iglesia. Y todo creyente debe de saber del Espíritu Santo. Hay una gran cantidad de pensamientos muy humanos, dicho sea así, muy humanos. Hay mucho pensamiento fuera de lo que es base bíblica, un sustento bíblico. Por eso es que debemos de aprender de esto. Que sea Dios el que nos guíe en este estudio. Me ha gustado muchísimo lo que Jaime hace de que los hermanos lean un pasaje bíblico lindísimo, me encanta. Así es que si en algún momento pido que alguien lea, por favor, pone ahí el audio, lee y después quita el audio. Bueno, en ocasiones el Espíritu Santo, hablando del, hablando del Espíritu Santo, en ocasiones la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo, es el menos comprendido. Y muchos creyentes sin conocimiento bíblico se atreven a ponerlo donde mejor les parece cómodo. Así tan terrible es. Y escuchamos a veces canciones y mensajitos que no tienen un fundamento bíblico, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque ¿cómo vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad así tan a la ligera? Mucho cuidado. Y cuando usted escucha algo, tráigalo a la escritura y diga, no, esto no tiene sustento bíblico, esto no tiene base bíblica. Y analice bien. A veces, escúcheme esto, a veces lo colocan en el aire como una nube que vuela sobre nuestras cabezas buscando dónde posarse, ¿sí? Como que está ahí dando vueltas, y en algún lugar va a caer. Una cosa casi de fantasía, donde no tiene nada que ver la escritura con eso. Otros piensan como una fuerza externa de Dios. Es la fuerza de Dios. No, 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 no. Esto no es así, amado hermano. Otros lo dibujan como la paloma que vuela a su antojo, ¿verdad? Y bueno, y lo tenemos en muchos dibujitos donde está la palomita, ¿ya? Porque dice, recuerden, el pasaje dice que le vieron como paloma, no es que era una paloma. Hay que tener cuidado. Hoy en día el Espíritu Santo, eso no lo es, no lo es, ¿verdad? También le demandan para que mueva sus sentimientos, sienta, ¿verdad? Que el Espíritu Santo remueva todas sus emociones. Mucho cuidado con estas cosas. Y pidamos que el Espíritu Santo, y ya está llorando la persona, ya está entonces el Espíritu Santo. Mucho cuidado, mis hermanos. Las emociones son parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero ese no es el Espíritu Santo. Cuidado con esto. También existen los que le piden el perdón de pecados. Oiga, que el Espíritu de Dios te perdone, que el Espíritu Santo me perdone de todo pecado. Oh, qué cosa más terrible, porque el que perdona es el Señor con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo Jesús nos limpia. ¿Ya?
sepa qué dice la Escritura. Debemos de aprender del Espíritu Santo. También los que pidan que descienda con fuego. Bueno, en el Pentecostés lo que dice la Escritura que era como lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo se le ha dibujado como fuego, pero no es, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Lo que pasa que muchas veces nos gusta escuchar estas cosas y no ponemos atención. Así es que hay que poner atención, hay que tener cuidado. ¿Y qué decir de los que ruegan que no se vaya de este lugar? ¿Ha escuchado esto? Oh espíritu, que no te vayas de este recinto. ¿Pero por qué se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el periodo de la gracia. Estamos cuando el Señor Jesucristo dejó el Espíritu Santo, vino a morar permanentemente. Entonces, ¿cómo es que se escuchan oraciones que el Espíritu Santo no deje este lugar? Que el Espíritu Santo llene este lugar. Él no va a llenar ningún lugar. Él llena nuestro corazón, nuestra vida con su presencia y viene a morar a nuestro cuerpo. Bueno, es que me gusta mucho escuchar eso y decir eso. Bueno, a usted tal vez le gusta, pero no es lo que dice la Escritura. Este, otros, hasta los que oran para que llene también, que tu Santo Espíritu llene este recinto, llene esta habitación, llene este edificio. Ruegue que el Espíritu Santo se mueva. Siento un ambiente tan espiritual y el Espíritu Santo moviéndose. Eso no lo dice eso no lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, ha venido a morar en cada uno de los creyentes. No es una fuerza ahí que anda a lo loco brincando de cabeza en cabeza. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Y hasta qué punto, no sé, podemos estar pecando al decir de que llene este lugar? ¿Por qué va a llenar el lugar? ¿Acaso el lugar ora? No, lo que va a llenar es mi corazón, mi vida, mi cuerpo, porque vino a morar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos nosotros, no el lugar. Así es que, hermanos, este es un tema que muchos pues no quieren entrar con la verdad de Dios. Y hay, ¿qué me dice acerca de los que le rezan o le oran al Espíritu Santo? Y aún más, llegan aún más largo y escriben oraciones al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿No dice la palabra de Dios que nosotros debemos de orar al Padre? ¿Verdad? Así lo dice Jesús. Jesús lo que dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y también dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es Jesús el que está diciendo cómo orar. Mi amado hermano, mucho cuidado cuando escuchamos estas cosas tan terribles. Es muy diferente lo que sucedía en el Antiguo Testamento a lo que sucede en el Nuevo Testamento. Mire, yo traigo aquí un caso muy conocido y que todos lo hemos escuchado, creo que sí todos, y me imagino que creo que todos han leído este pasaje. Es, eh, es David que está hablando, se recuerdan de su pecado, cómo Natán llegó, le habló a aquel profeta y le dijo de lo que había pecado. Bueno, ahora es David que está en su tiempo de arrepentimiento, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Y de esto,
mis hermanos, por eso debemos de aprender. ¿Qué sucede hoy en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que está pasando? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escuche el verso 11. No me eches de delante de ti y oiga lo que dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, sí se daba el hecho de que los reyes, los jueces, los profetas, los sacerdotes, sobre ellos descendía el Espíritu Santo. Y algunos casos que están muy bien identificados en la Escritura, dice que el Señor puso de su Espíritu para la construcción del templo. Ahí vinieron hombres con sabiduría de Dios y dice la escritura que el Espíritu de Dios llegó a ellos, les dio sabiduría. Pero ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que descendía el Espíritu Santo y volvía a subir. Y entonces ahí sí llenaba aquel lugar, ¿verdad? Por eso hay que llegar a la escritura e identificar de qué está hablando, cuándo está hablando, cuál es el contexto que se habla. Y aquí este pasaje es un pasaje maravilloso, ¿verdad? Y claro, subía y bajaba. El profeta recibía el mensaje de Dios, era llenado, Dios hablaba y volvía a subir, ¿ya? En el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, el Señor envió al Consolador a vivir, a morar permanentemente en nosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento así era como se movía. No cabe duda que hay diferencia entre la acción y presencia del Espíritu Santo en el creyente en tiempos de David, en el Antiguo Testamento y en nuestros días. Es totalmente otra cosa. Entonces, aquí, por favor, yo le invito en el nombre del Señor, mi amado hermano, para que abra su corazón a esto, de que en el Antiguo Testamento sí descendía, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios vino a morar en tu vida. Si tú le has aceptado como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino y dice el apóstol que vino a sellarnos. Vino a sellarnos. Eso lo estaremos ya ahorita viendo. Hoy los cristianos no debemos pedir al Señor que no quite mi Santo Espíritu, porque desde la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo es el residente permanente en nuestros cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu no se me vaya. No, esa oración ya hoy en Cristo Jesús no cabe. Qué bendición que Cristo Jesús haya llegado, ¿verdad? Se recuerdan que cuando fue a la cruz, todo está consumado, ¿verdad? Se recuerdan de esa parte del Señor Jesús. ¿Y qué sucedió con el velo del templo? Dice la escritura que se rasgó por el centro. O sea, que todos podemos entrar a la presencia del Señor. Y esto fue realmente el grito, este, puedo decir de esa forma, fue el grito que decía que lo del Antiguo Testamento ya pasó, el Espíritu Santo ahora viene a morar en todos aquellos que le recibimos como Señor y Salvador. Y esto para mí es una gran alegría y me da mucha paz porque ya no se me va a ir el Espíritu Santo. Está en mí.
Así lo dice la Escritura. Y si Jesús lo dice, yo lo creo. Y si está escrito en la Biblia, yo lo creo. Y si esto es así, pues así es. No hay otra forma, ¿verdad? Muy bien. Veamos esto, porque vamos a ver algunas partes. No creo, no vamos a concluir hoy todo el estudio. Número uno, es la tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesús pone el Espíritu Santo al mismo nivel como Dios el Padre y Dios el Hijo, al mismo nivel. Por tanto, el mensaje de la extensión del reino alrededor del mundo, ¿verdad? Que se le ha llamado también así de la gran comisión, el mandato de ir hasta los últimos lugares del mundo. Él está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí viene, vea cómo el Señor Jesús pone el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, al mismo nivel. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, ¿verdad? Y en el nombre del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús ahí? Maravilloso, ¿verdad? Porque lo puso al mismo nivel. El Espíritu Santo es una persona divina, posee una mente, emociones y una voluntad. Oiga, ¿y sabe esto? El Espíritu Santo piensa y conoce. Quiero que alguien me pueda leer este versículo. No esperemos mucho, sino que lo más rapidito que pueda y así aprovechamos el tiempo. Aquí viene el versículo. ¿Quién me lo lee? Amén. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña. O sea, Él ve, Él conoce, ¿verdad? Y también dice al inicio, pero Dios, ¿qué? Doña Nubia, Nos la reveló. nos las reveló. Vea qué interesante este tema. Él nos revela, Él piensa, conoce, es una persona. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga. Aún que, doña Nubia, Aún lo profundo de Dios. aún lo profundo de Dios. Qué tremendo. Quiere decir que Él piensa, Él conoce a Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. Mi amado hermano, eh, tengamos todo el respeto, que no caigamos en un pecado de estar ofendiendo al Señor cuando hablamos del Espíritu Santo en forma tan ligera y le atribuimos cosas que no son. Él no va a llenar un lugar. Él va a llenar los corazones de hombres y mujeres, así como usted y yo, ¿verdad? Que le aceptamos como Señor y Salvador. No es que Él llena un ambiente de un lugar y trae grandes emociones. Las emociones están en mi corazón, en mi vida, en todo mi ser. Y cuando el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida, sí es cierto, hay profundas emociones, alegría, gozo, lloro, de todas estas cosas las sentimos. Claro que sí, somos integrales, mis hermanos. Claro que sí, pero no el lugar, ¿ya? El lugar.
Así es que una cosa fue lo que se dio en el Pentecostés. La gente clamaba, alababa, adoraba a Dios. Los demás escuchaban de todo lo que se estaba hablando ahí. Muy bien. Ahora, Él es una persona. Muy bien. Déjeme pasar acá. El Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Cómo puede ser contristado el Espíritu Santo? Voy a poner otro versículo ahí, si alguien me lo lee, por favor. Ahí está. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristado? Bueno, triste, dolido, herido, maltratado. Recuerde que Él vive dentro de mí. Por eso es que el cristianismo es una vida. Es una vida, debemos de, no es el asunto de un cumplir reglas y reglas, no, es vivir, vivir la oración, vivir la lectura, vivir el amor de los hermanos, el criticar y destruir a otros hermanos. No se meta a eso, no se meta a hablar contra otros, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces hablamos detrás de la persona y resulta que es creyente. Sí, pero él está en pecado. Sí, ¿y usted en qué está? Si lo estás destruyendo. Entonces, esto, mis hermanos, es un verdadero llamado, es un fuerte llamado a caminar en santidad con el Señor, una vida que verdaderamente agrade al Señor. Yo debo orar al Padre y el Espíritu Santo intercede, es el que se encarga de interceder. Yo debo de recordar la oración de Jesús. La oración de Jesús, vea lo que dice. Vosotros pues, es Jesús el que está diciéndolo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, aprenda esto, recuerde esto. No crea si le llega el pensamiento de que, bueno, voy a pedirle al Espíritu Santo, pídale al Padre. En el nombre de Jesús termine la oración. Y es el Espíritu Santo el que va a interceder por tu oración. Mire, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Ve, mi amado hermano? Entonces, vamos a orar al Padre. Y es el Espíritu mismo. Dice este verso 26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mucho cuidado, mis hermanos, cómo nos referimos a la Trinidad, ¿ya? Mucho cuidado porque a veces quitamos el valor de lo que es el Espíritu de Dios. Para mí es de mucho cuidado. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El mismo Espíritu, mis hermanos, el Espíritu propio, el del hombre. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Pues ese mismo espíritu se une porque el espíritu del ser humano es la tercera parte de nuestra integridad, la cual busca de Dios. ¿Ya? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mi espíritu se une
con el Espíritu de Dios. Mi mente se une con el Espíritu de Dios. Mi corazón, mi voluntad, mi fuerza. Y entonces yo llego y me arrodillo y entonces ahí está mi cuerpo unido. Y las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, la mente, la voluntad, el corazón, todo lo que soy, me uno al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo el que está intercediendo. Y entonces en mi humanidad, yo llego y le pido, Padre Celestial, ayúdame, tengo este problema, mañana tengo que resolver este trabajo y no sé cómo debo de hacerlo. Esa es mi oración humana, tan humana como cualquiera. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy lindo ver a Jesús en la oración. Y cuando usted analiza la oración de Jesús, es la oración de cualquier hombre. ¿Ya? Pero el Espíritu es el que está intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo. Igual sucede en su vida e igual conmigo. Así es que mis hermanos, wow, se me está yendo aquí el tiempo y estoy ya para terminar acá. Vamos a quedar acá. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo con su voluntad.